El tema de hoy será digestión y absorción gastrointestinal, refiriéndonos bien a los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y electrolitos. Muy bien, para hablar de carbohidratos tenemos que entender que el término carbohidrato es un término muy generalizado, pues cuando usamos la palabra carbohidrato, podemos referirnos a unos carbohidratos desde la unidad estructural más pequeña que pueda haber, así siendo los monosacáridos, hasta una unidad estructurada mucho más elaborada que bien son los polisacáridos. De esta manera podemos clasificar los carbohidratos en monosacáridos, que cuando hablamos de monosacáridos podemos hablar de glucosa, galactosa, fructosa. También podemos clasificar a los carbohidratos en disacáridos, que estos son un azúcar doble. Estos son la unión de dos monosacáridos y los podemos clasificar también como polisacáridos, que estos ya son más de 10 monosacáridos. Claro, si hablamos también de que existen los oligosacáridos, que esos son la unión de 3 a 10 polisacáridos, digo, monosacáridos. Bien, ahora voy a explicar qué es la hidrólisis y la deshidratación. Este es un tema que debemos de entender muy claro, puesto a que la digestión se lleva a cabo mediante procesos hidrolíticos, mediante la participación de enzimas específicas. Y la deshidratación es un proceso que no va a ocurrir en la digestión, pero para entender la hidratación tenemos que entender la deshidratación. Cuando estemos hablando de la síntesis por deshidratación, estaremos hablando de la formación de una molécula a partir de otras dos. Muy bien, aquí podemos tomar de ejemplo a dos maltosas, que estos vienen siendo un par de disacáridos. Estos disacáridos van a formar una molécula más grande a partir de la separación de un grupo hidroxilo, es decir, un hidrógeno y oxígeno del extremo de una maltosa, y la separación de un hidrógeno del extremo de la otra molécula de la maltosa para poder unirse, y la unión de esta va a formar una molécula de agua. Por eso se dice que es una síntesis mediante deshidratación, porque al juntarse estas dos moléculas van a formar una que en consecuencia está perdiendo una molécula de agua. Y cuando estemos hablando de un proceso hidrolítico como es la hidrólisis, estaremos hablando de un proceso contrario al de deshidratación. En este proceso se lleva a cabo la ruptura de una molécula, que en este ejemplo podemos ver una maltosa. La ruptura de una molécula de maltosa o bien de cualquier otro tipo de molécula que use este proceso hidrolítico se realizará cuando llegue una molécula de agua a separar dicha molécula. Esta separación va a hacer que también se separe la molécula de agua, haciendo que se acople a los extremos de las moléculas resultantes de la separación que comenzó esta molécula de agua. Cabe recalcar que tanto el proceso de deshidratación como el dicho proceso de hidratación requiere de la participación de enzimas específicas, de las cuales iré mencionando más adelante. Aún así, la digestión solamente se llevará a cabo mediante procesos hidrolíticos, los cuales van a ir degradando moléculas grandes, como mencioné antes, por ejemplo, un carbohidrato, un polisacárido, hacia su unidad estructural o su unidad funcional más pequeña con la cual las células van a trabajar. El proceso hidrolítico lo mencioné anteriormente debido a que, como acabo de explicar, las moléculas orgánicas o bien las moléculas ingeridas mediante los alimentos se van a digerir mediante procesos hidrolíticos. Tales moléculas como los carbohidratos, las proteínas y los lípidos serán degradados mediante reacciones hidrolíticas de las que acabo de mencionar. Aquí podemos ver de nuevo el ejemplo de la maltosa con los carbohidratos, en donde va a participar una enzima que digiere carbohidratos usando como sustratos la maltosa de una molécula de agua, teniendo como resultado una glucosa y otra glucosa, separando la molécula de agua y complementando los extremos de donde hubo dicha separación. Y la misma reacción hidrolítica que sucedió con los carbohidratos sucederá con la proteína y los lípidos, en donde separará a estas en sus unidades funcionales más pequeñas, como en el caso de las proteínas vienen siendo los aminoácidos y en el caso de los lípidos vienen siendo los ácidos grasos y el grupo glicerol. Cabe aclarar que cada una de estas enzimas que llevarán a cabo estos procesos hidrolíticos o bien el proceso de la digestión van a realizar su trabajo siempre y cuando se encuentren en un ambiente correcto, hablando
claro del pH óptimo. Es decir, si cada una de esas enzimas al salir de su ambiente o bien entrar en un ambiente en el que el pH que difiere con su pH óptimo, de inmediato estas enzimas se quedarán inactivas. Ya. Muy bien, ahora comenzaremos a hablar de la digestión, la absorción de los carbohidratos. Para empezar, tenemos que dejar en claro que nosotros, las personas, no solemos comer los carbohidratos como monosacáridos o disacáridos, solemos comer almidón, que el almidón viene siendo un polisacárido de gran tamaño en el sentido de que forma una cadena muy larga. Ocasionalmente suele presenciar ciertas ramificaciones teniendo un parecido enorme con el glucógeno. No obstante, el almidón y el glucógeno difieren entre que el glucógeno presenta demasiadas ramificaciones, claro, a que pues el glucógeno suele ser una estructura para almacenar la glucosa, mientras que el almidón solamente es una estructura en el que vienen los carbohidratos estructurados. No, a ver. Mientras que el almidón viene siendo la estructura en la que viene estructurada los carbohidratos que ingerimos. Entonces, de esta manera, nosotros ingeriremos el carbohidrato en una estructura llamada almidón. Muy bien, la digestión de los alimentos va a comenzar en la boca, teniendo la primera digestión siendo la de los carbohidratos. La digestión de los carbohidratos va a ser actuada gracias a la amilasa salival. Dicha amilasa salival va a tener como objetivo los almidones, agarrándolos y separando los extremos en disacáridos. De esta manera y por esta razón, la digestión en la boca de los carbohidratos va a ser una digestión muy mínima, debido a que solamente va a estar cortando los extremos de todos los almidones que encuentre, separando y teniendo una digestión demasiado lenta, además de que el alimento se suele mantener en la boca en un tiempo demasiado prolongado, además de que el alimento se suele mantener en la boca en un tiempo demasiado corto. Y estas dos razones serán las principales por las cuales la digestión de los carbohidratos en la boca será muy mínima. Mm. La amilasa salival también llevará a cabo la transformación del alimento, transformándolo a el bolo alimenticio con ayuda de la masticación, y al momento de deglutirse, el alimento pasará por el duodeno. Al momento de deglutirse, los alimentos pasarán al esófago y de manera directa al estómago, perdiendo así los efectos digestivos de la enzima perdiendo así los efectos digestivos de la amilasa salival, puesto que la amilasa salival solamente trabajará cuando esté en un pH de 6.7. La digestión de los carbohidratos será continuada en la primera porción del intestino delgado, que es en el duodeno. Esto será así saltándose el estómago, debido a que en el estómago la única digestión que ocurre es la digestión de las proteínas. La digestión de los carbohidratos en el duodeno se lleva a cabo mediante las reacciones hidrolíticas llevadas a cabo mediante la amilasa pancreática. Dicha amilasa será proporcionada por el páncreas mediante el jugo pancreático. Esta amilasa trabajará siempre y cuando esté en su pH óptimo, que será de 6.7 a 7. La acción de la amilasa se llevará a cabo teniendo como sustrato al almidón. Y el producto y el trabajo que llevará a cabo esta amilasa, teniendo como sustrato el almidón, será teniendo como productos maltosa, maltiosa y oligosacáridos. Es decir, esta enzima cortará extremos del almidón, cortándolo en segmentos, no, en unidades de 2 en 3 y de 5 a 10 de 3 a no, de 4 a 10 respectivamente, hablando de oligosacáridos.
El trabajo de la amilasa pancreática será cortar extremos del almidón en segmentos de disacáridos y trisacáridos, como bien pueden ser la maltosa y la maltriosa. Y de manera inconsciente también cortará las ramificaciones que hay en el almidón y formará oligosacáridos cortos. Ya en este punto, gracias a la amilasa salival que viene dentro del jugo pancreático, en el duodeno se llevará a la ruptura de todos los almidones eh, en oligosacáridos cortos, en maltriosa y en maltosa. Y junto con las maltosas que ya vienen que fueron degradadas por la amilasa salival, se dirigirán a las siguientes porciones del intestino delgado, en donde se llevará a cabo donde se llevará a cabo la demás degradación. Seguidamente, en las siguientes porciones del intestino delgado, no, se encontrarán enzimas localizadas en las microvellosidades de las células epiteliales que recubren el intestino delgado. Estas enzimas serán las que hidrolizarán y llevarán a cabo la última degradación de los carbohidratos. Estas enzimas como la maltasa, la sucrasa y la lactasa llevarán a cabo la última degradación de los carbohidratos, degradando disacáridos y trisacáridos para dejar ya únicamente las monosacáridos o bien la glucosa simple para empezar con el siguiente proceso de la digestión, que es la reabsorción. Una vez ya degradada los carbohidratos hasta monosacáridos o bien glucosa, esta será removida de la luz del intestino delgado hacia la membrana de borde de cepillo mediante transporte activo secundario. Es decir, que una molécula de glucosa será cotransportada por dos sodios hacia el interior del citoplasma de una de las células epiteliales que recubren el intestino delgado. Una vez ya haya sido absorbida, por ejemplo, la molécula de glucosa mediante el transporte activo secundario, y esta glucosa se encuentre dentro del citoplasma de la célula epitelial, esta saldrá directamente hacia el torrente sanguíneo usando el transportador GLUT2. Mientras que en el caso de la galactosa no podrá entrar al citoplasma del epitelio de la misma manera que la glucosa, mediante un transporte activo secundario. La galactosa necesitará de un transporte de GLUT1 para poder entrar al citoplasma de la célula, y al igual que la glucosa saldrá por un transporte de GLUT2 hacia el torrente sanguíneo. Mientras que por otro lado la glucosa no podrá ni pasar por un transportador GLUT ni por transporte activo secundario hacia el interior de la célula. La fructosa necesitará del transportador GLUT5 para poder entrar al citoplasma, y de igual manera que los otros monosacáridos podrá salir directamente hacia la sangre mediante un transportador GLUT2. Y de esta manera los monosacáridos serán reabsorbidos y llegarán al hígado mediante la vena porta hepática. Cabe aclarar que aquí también se llevará a cabo la absorción de electrolitos y de líquidos, debido a que de manera indirecta, al absorber la glucosa por un transporte activo, también se está absorbiendo sodio. Y como ya sabemos, el cloro sigue al sodio, así que de esta manera el sodio y el cloro entrarán al sistema sanguíneo, y el agua siguiendo al flujo de sodio por medio de la ruta paracelular entre las células epiteliales, y de esta manera será reabsorbida hacia la sangre junto con la glucosa y, y el cloruro de sodio. Bien, ahora continuaremos hablando de la digestión y absorción, pero de las proteínas, comenzando describiendo qué son las proteínas. Las proteínas, de igual manera como los carbohidratos, están conformados por subunidades, que en el caso de los carbohidratos, o bien que en el caso de los carbohidratos largos, estos estarán conformados por su subunidad,
que vienen siendo los monosacáridos. En el caso de las proteínas, las subunidades serán los aminoácidos y las proteínas estarán conformadas por lo menos más de 100 aminoácidos. Como mencioné, las proteínas requieren por lo mínimo una cantidad de 100 aminoácidos para conformar dicha proteína o cualquier proteína. Antes de ser proteínas reciben el nombre de polipéptidos. Ese término está relacionado a que la unión entre estos aminoácidos se le llama péptidos. Y este nombre se relaciona con la cantidad de aminoácidos que estén unidos. Por ejemplo, se le puede mencionar a un aminoácido libre como péptido, a dos aminoácidos como dipéptido, a tres aminoácidos como tripéptido, y de ahí en adelante, antes de llegar a 100, se le considerarán como polipéptidos. Bien, la digestión de las proteínas se comenzará en el estómago y esa se llevará a cabo mediante la enzima pepsina. Dicha enzima trabajará bajo un ambiente sumamente ácido, un ambiente entre 1.6 y 2.4, y cuando el estómago llega a salirse de esa acidez, la pepsina quedará totalmente desactivada, dejando de realizar su trabajo. Pero aún así, aunque se mantenga en esa acidez en el tiempo que esté ahí el bolo alimenticio o ya en este momento quimo, las proteínas no terminarán de ser digeridas aquí y de igual manera, como con los carbohidratos, las proteínas terminarán de ser digeridas en el intestino delgado, claro. El trabajo enzimático que llevará a cabo la pepsina será encima de las proteínas, usándolas y dejando como producto polipéptidos de cadena corta. Como mencioné hace un momento, la mayor parte de la digestión de las proteínas se llevará a cabo en las paredes del intestino delgado, hablando principalmente del duodeno y el yeyino. La digestión de las proteínas será continuada del intestino delgado con ayuda de las enzimas que contienen el jugo pancreático correspondientes a la degradación o digestión de las proteínas. Esas enzimas serán la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, las cuales se agruparán formando endopeptidasas, aunque de igual manera podrían formar exopeptidasas. Este nombre Esta agrupación vendría siendo lo mismo. El nombre variaría dependiendo en dónde tenga interacción. Por ejemplo, las endopeptidasas interactuarán con las cadenas de polipéptidos, las cadenas polipeptídicas en las partes mediales de la cadena, mientras que las exopeptidasas tendrán interacción con la cadena peptídica en los extremos, cortando los extremos, mientras que las endopeptidasas cortarán las partes del medio de la cadena polipeptídica. Una vez hayan llevado a cabo su trabajo las exopeptidasas y las endopeptidasas en la cadena peptídica, se quedará como residuo aminoácidos o bien péptidos, también quedarán dipéptidos y de igual manera quedarán tripéptidos. En este momento sucederá que los aminoácidos que quedaron libres serán reabsorbidos a través de la membrana por transportes activos secundarios. De igual manera, a como sucede con los carbohidratos en el intestino delgado, se absorberán los aminoácidos libres y a la par también se absorberá sodio, mientras que también se colará cloro y a la vez agua. Mientras que sucede ese transporte, también los dipéptidos y los tripéptidos podrán entrar a la célula mediante otra digestión que sea realizada por las enzimas que se encuentran en las microvellosidades de las células epiteliales del intestino delgado. Estas enzimas serán las dipeptidasas y las tripeptidasas las que permitirán que esos péptidos, esas mini cadenas peptídicas se rompan y queden como aminoácidos libres y puedan ingresar, al igual que los anteriores aminoácidos, al citoplasma de la célula de la misma manera por cotransportadores activos secundarios. Aún así, podrán haber dipéptidos y tripéptidos que ingresarán a las células epiteliales
mediante acción de un acarreador de membrana. Y estos serán también por medio de unas dipeptidasas y tripeptidasas hidrolizadas para que puedan ser aminoácidos libres. Y todos estos aminoácidos que se hayan acumulado en el citoplasma de las células epiteliales se moverán por transporte pasivo hacia el capilar sanguíneo, o bien hacia el intersticio y de ahí hacia el capilar sanguíneo. Ahora hablaremos de la digestión y absorción de los lípidos, mencionando que los esenciales lípidos que normalmente nosotros ingerimos son los triglicéridos. Y hablaremos aquí primero de la estructura de este lípido, el cual es el que nosotros ingerimos comúnmente. Los triglicéridos están conformados por un grupo glicerol, y a dicho grupo glicerol se le añadirán o anexarán tres ácidos grasos, que estos están conformados por una cadena de hidrocarburos y un grupo hidroxilo en un extremo, los cuales se van a agrupar con los grupos hidroxilo de igual manera de la parte del glicerol para conformar un triglicérido. Bien, en el caso de los neonatos o bien los recién nacidos, la digestión tendrá inicio en la boca y tendrá un poco de continuación en el estómago. Esto debido a que en el recién nacido las glándulas salivales y el estómago van a secretar lipasas. No obstante, esto no sucede en el adulto. En el adulto la digestión realmente empieza en el duodeno. La digestión de los lípidos comenzará con la llegada del alimento a las primeras porciones del intestino delgado, lo cual hará que se estimule la secreción de bilis. Esta bilis llegará a través del conducto hepatopancreático para comenzar un proceso llamado emulsificación, en donde se formarán, bueno, las micelas de las sales biliares que serán secretadas al duodeno separarán las gotas de grasa que vienen en el bolo alimenticio y crearán mini gotas de grasa debido a la emulsificación de los triglicéridos. Aún así, la emulsificación no es un proceso químico de la digestión. La emulsificación lo único que hará será ayudar a la digestión propia, porque estas gotitas que se formaron gracias a la emulsificación serán diminutas y numerosas, y lo cual hará que se presente un área superficial más extensa que las gotas de grasa que no están emulsificadas. Esto proporcionará que la enzima lipasa un área de superficie de acción mayor. Entonces, en ese momento, la enzima lipasa pancreática, con ayuda de una proteína llamada colipasa, recubrirán las gotitas de emulsificación, se fijarán a ellas y empezarán a realizar los procesos hidrolíticos. Entonces sucederá que cada molécula de triglicéridos tendrá el proceso hidrolítico en donde se le separará dos ácidos grasos, dejando así una molécula conformada por un glicerol y un ácido graso y dos ácidos grasos libres. Esta molécula que quedó solamente con un ácido grásico se llamará monoglicérido. Y bien, aquí podemos ver cómo las gotas de sangre, o sea, los triglicéridos llegan al intestino delgado, y en ese momento son secretados las micelas de sales biliares y la lecitina, que la lecitina es otro tipo de lípido, pero es secretado por es secretado por el conducto hepatopancreático. Entonces, en este momento sucede la emulsificación, en donde se separarán las gotas grandes de grasa en gotas más pequeñas para que la lipasa pueda interactuar bien con los triglicéridos y los pueda separar en dos ácidos grasos libres en un monoglicérido, y entonces se formarán micelas con los compuestos que fueron expulsados por la vesícula biliar. Y bien, aquí podemos ver cómo las gotas de sangre, o sea, los triglicéridos llegan al intestino delgado, y en ese momento son secretados las micelas de sales biliares y la lecitina, que la lecitina es otro tipo de lípido, pero es secretado por
es secretado por el conducto hepatopancreático. Entonces, en este momento sucede la emulsificación, en donde se separarán las gotas grandes de grasa en gotas más pequeñas para que la lipasa pueda interactuar bien con los triglicéridos y los pueda separar en dos ácidos grasos libres, en un monoglicérido, y entonces se formarán micelas con los compuestos que fueron expulsados por la vesícula biliar. Córtalo. En el momento en el que va sucediendo esto, de la misma manera también va a haber otra enzima llamada fosfolipasa tipo A, que esta va a digerir a los fosfolípidos que son secretados del conducto hepatopancreático, como la lecitina, y los degradará en sus partes moleculares, o sea, sobrantes de este compuesto, que vienen siendo ácidos grasos y lisolecitina. Entonces, ya con todas estas moléculas degradadas, o sea, ya hablando de los ácidos grasos libres, los monoglicéridos y la lisolecitina, estos formarán micelas y estas recorrerán el intestino delgado hasta llegar, hasta llegar al borde en cepillo del epitelio intestinal, donde va a ocurrir la absorción de los lípidos. Bueno, entonces el momento en que las micelas se acerquen hacia la membrana de cepillo de las microvellosidades de las células del epitelio del intestino delgado, las micelas se separarán y en colesterol, fosfolípidos, ácidos grasos, glicerol y monoglicéridos. Y estos de manera por difusión facilitada y difusión normal entrarán a través de la célula del epitelio. Y una vez entrando, los ácidos grasos y los monoglicéridos volverán a formar triglicéridos dentro de las células del epitelio del intestino delgado. Y los triglicéridos junto con las proteínas y con algunas moléculas de colesterol van a formar kilomicrones, los cuales pasarán por difusión hacia los quelíferos, pero los cuales son capilares linfáticos que van a conducir directamente al conducto torácico para llevar estos kilomicrones hacia la circulación venosa.